Nosotros somos el grupo formado por Laura Upton, Claudia Madero y Antonio Romero. Vamos a realizar el trabajo sobre John Dewey. La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Estos son los 4 puntos que vamos a desarrollar. A continuación, demos comienzo al trabajo. El filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano John Dewey nació en Burlington, Vermont, el 20 de octubre de 1859. Se graduó en la Universidad de Vermont en 1879 y después de un breve periodo como maestro de escuela en Pensilvania y en Vermont continuó sus estudios en el Departamento de Filosofía de la Universidad Johns Hopkins. Obtuvo el doctorado en 1884 con una tesis sobre la psicología de Kant. Cuando vivía en Michigan, Dewey conoció a su futura esposa, Alice Chipman, que era una de sus estudiantes. En 1884 se trasladó a Baltimore y se matriculó en la Universidad Johns Hopkins. En 1884 obtuvo el doctorado por una tesis sobre Kant. También fue influenciado por las ideas evolucionistas derivadas de Darwin. Convertida en su esposa, Alice Chipman contribuyó más que nadie a interesar a Dewey en los temas educativos y colaboró estrechamente con él. En 1894 se trasladó a la Universidad de Chicago, en donde fraguó su definitivo interés por la educación. En 1900 asume la enseñanza del curso de pedagogía en la Universidad de Nueva York. Con 87 años se casó por segunda vez y adoptó a 2 niños. Fue un hombre de acción que aspiraba a la unificación de pensamiento y acción, de teoría y práctica. Defendió la igualdad de la mujer, incluyendo el derecho al voto. Fue cofundador en 1929 de la Liga para una Acción Política Independiente. Fomentó el sindicalismo docente, alentó la ayuda a los intelectuales exiliados de los regímenes totalitarios. Dewey tuvo una gran influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico, desempeñando un papel protagonista que abarca desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Fue el pedagogo más original, renombrado e influyente de los Estados Unidos y uno de los educadores más perspicaces y geniales de la época contemporánea, influyendo en el curso de 3 generaciones. El padre de la psicología progresista murió el 1 de junio de 1952 con 92 años de edad. Ahora vamos a explicar algunas de sus obras más importantes. Primera, Democracia y Educación. Es una de las obras más importantes de la pedagogía del siglo XX. Su edición es especialmente oportuna como un recurso para evitar que una filosofía y un concepto tan valiosos como democracia puedan llegar a convertirse en fórmula vacía. En simple eslogan propagandístico, John Dewey pone de manifiesto las cuestiones políticas y morales implícitas en los discursos educativos. Defiende que el sistema educativo de una democracia se caracteriza por sus centros de enseñanza. Mantiene un claro compromiso con la promoción de contenidos culturales y modalidades organizativas que contribuyen a la formación de personas comprometidas con valores y modelos democráticos de sociedad. Deja claro que la educación es una modalidad de acción política en la medida en la que obliga a la reflexión y valoración de dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales y morales de la sociedad. 2. Teoría de la valoración, de John Dewey. Uno de los clásicos de la filosofía norteamericana. Es el fruto final de años de indagación. En ella el autor aclara que se ha de entender por valoración con qué otros términos y realidades se relacionan y sobre qué fundamentos se debe levantar todo sistema de valoración que aspira a ser válido. Para conseguir ese objetivo, Dewey piensa que se ha de atender a los factores naturales y culturales de la conducta, superar la creencia de que el mundo de los hechos y el ámbito de los valores están separados, y avanzar en suma hacia la conciliación de lo emocional y lo racional. Otras obras más importantes que no están traducidas al español son Psychology, de 1886, Logic, Theory of Inquiry, de 1938 y Spirits and Nature, de 1925. Principios pedagógicos del autor. La democracia es para Dewey algo más allá de la política, es sobre todo una forma de abordar la vida, que se caracterizan por una mayor cantidad de intereses comunes y hábitos sociales de intercambios mutuos. La escuela debe estar en sintonía con esa forma de vivir que para Dewey significa la democracia. Debe servir como una preparación para esa vida. La consecuencia de esto es que la escuela debe procurar situaciones reales pero medidas de las experiencias vitales democráticas. De esta forma, la función de la escuela no sería instruir, sino proporcionar las experiencias que procure la información a ciudadanos democráticos. Los principios pedagógicos del autor son: 1. La educación como necesidad de la vida. Desde esta perspectiva, la educación se presenta como un producto cultural que depende de la comunicación humana y social y que supone la lucha del hombre en medio del mundo que le rodea.
La educación como vida significa la lucha por la supervivencia humana, viviendo y reconstruyendo o reorganizando continuamente la vida por la experiencia de la misma. Es una educación en la vida. La escuela no puede desarrollarse al margen de la vida, refugiándose en el pasado o desentendiéndose de las tendencias orgánicas presentes en el ambiente, al tiempo que se lo propone una educación para la vida futura. 2. La escuela como función social. El ambiente social consiste en todas las actividades de todos los seres semejantes que intervienen en el desarrollo de las actividades de todos sus miembros. Dewey resalta la dimensión social del ser humano, en la cual parece observar el entorno individual en el que se desarrolla la actividad de todo ser vivo y el entorno propiamente social, que supone la actividad y desarrollo conjunto de todos los miembros de un grupo o sociedad. La dimensión individual social de la educación hará que ésta sea más íntima y más profunda en la medida que suponga no solo una reorganización de la propia vida individual, sino además grupal y social. Esta perspectiva manifiesta la necesidad de mantener el equilibrio dialéctico entre individualización y socialización en todo planteamiento educativo que se proponga. 3. La educación como dirección. Para Dewey, la acción humana es vital y social, se da en la vida y contiene una dimensión interpersonal de experiencias que la hacen social. Así pues, la interacción social supone una dirección básica para el comportamiento del individuo. El control de esta dirección básica es asunto de la educación y asunto más importante aún que de crear estímulos conscientes de aprendizaje, pues en esta dirección básica se establece la educación de un modo armónico con los depósitos internos de las personas. De aquí que las escuelas requerirán, según Dewey, para su plena eficacia más oportunidades para las actividades conjuntas en las que los seres inmaduros puedan adquirir un sentido social de sus propios poderes y de los materiales y recursos utilizados. 4. La educación como crecimiento. Al ser la educación vital, social y directora de las capacidades internas del individuo, en tanto interacción orgánica y dialéctica de la individualización-socialización, la educación se hace una misma cosa con el proceso de crecimiento y maduración de la persona humana, la cual conserva siempre el poder de aprender de la experiencia. Escuelas que fomentan los principios pedagógicos del autor. John Dewey crea la escuela experimental, cuyo objetivo es fomentar la actividad del niño, mediante acciones que articulen los estudios partiendo de un tema o actividad interrelacionándolos con la lectura, escritura, matemáticas, geometría, historia, dibujo, etc. Dewey llevará adelante un proyecto de la escuela experimental en el contexto de la Universidad de Chicago. Su escuela puso en práctica sus ideas respecto de la necesaria interacción entre teoría y práctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El desafío de esta escuela era, según Dewey, descubrir en la administración y la selección de materias los métodos de aprender, enseñar y disciplinar. Como una escuela podría volverse una comunidad cooperativa mientras desarrolla en los individuos sus propias capacidades y satisface sus propias necesidades. En esta escuela los niños desarrollan, divididos en clases por edades, tareas vinculadas al mundo de la producción y la práctica, que llamaba ocupaciones. La búsqueda se orientaba a que los alumnos tuvieran la posibilidad de experimentar con situaciones concretas de trabajo y producción, debiendo recurrir a los conocimientos curriculares toda vez que fueran necesarios para resolver problemas. Dewey nunca pierde de vista que los contenidos escolares no sean sino el resultado de un largo proceso, durante el cual la humanidad ha tenido que resolver diferentes problemas. Además, en este proyecto pudo Dewey llevar adelante su propuesta de articular escuela y democracia, tema fundamental de sus desarrollos en pedagogía. Su propuesta consistía, de manera sintética, en convertir las escuelas en sociedades en miniatura, que pudieran sostener aspectos positivos de la vida adulta, dejando fuera elementos rutinarios e imitativos. La escuela se convierte de ese modo en el principal motor de progreso social e individual. Decía Dewey que en la escuela el ideal debía ser la reconciliación de los intereses individuales y colectivos. Por otro lado está la escuela de las hermanas Cossettini, en la provincia de Santa Fe. Es seguramente la más importante de las experiencias vinculadas a la pedagogía de Dewey. Esta experiencia, influida además por la obra de María Montessori, en particular en relación al trabajo con los centros de interés, tiene en su fundamento la huella de la concepción de Dewey sobre la búsqueda del quiebre en la dualidad entre teoría y práctica. La pedagogía de Olga Cossettini presenta unas innovadoras experiencias de formación que han supuesto un importante legado para la pedagogía moderna. El foco de atención de su pedagogía giraba en torno al niño y a su potencial, es decir, se basaba en la idea de que los niños podían y debían aprender muchas otras cosas, más allá de lo estrictamente enciclopédico y con métodos tradicionales. Así, la pedagogía Cossettini defendía la libertad de los niños para aprender utilizando su imaginación, su creatividad y sus sentidos puestos en la práctica. Metodología aplicada a la educación primaria. Según este autor, el docente debe diseñar actividades y crear situaciones en las que los alumnos tengan que experimentar. Así nace su metodología de los proyectos, en la que un grupo reducido de alumnos elige un tema y trabaja sobre él. Pretendía formular sobre nuevas bases una propuesta pedagógica en oposición a la escuela tradicional y antigua. Pensaba que la nueva educación tenía que superar a la tradicional no solo en los fundamentos del discurso, sino también en la propia práctica. Cuando él habla de método, lo hace desde lo abstracto. Piensa que no existen métodos cerrados y envasados.
Dewey estima que la praxis educativa implica un manejo inteligente de los asuntos y esto supone una apertura a la deliberación del educador en relación con su concreta situación educativa y con las consecuencias que se pueden derivar de los diferentes cursos de acción. Dewey distingue entre un método individual y un método general. El método general supone una acción inteligente dirigida por fines. El método individual, en cambio, se refiere a la actuación singular entre educador y educando. El maestro desarrolla su labor ponderando las diferentes alternativas que se presentan y para ello se sirve del pensamiento reflexivo. En este sentido amplio existe un método Dewey, el llamado método del problema, que consiste en un proceso secuenciado mediante el cual se plantea el aprendizaje como una actividad de investigación, llevada a cabo por grupos de alumnos bajo la tutela y orientación de un educador. Con este método, el cual es para Dewey el método de pensar humano, el método de aprendizaje para ser un capítulo de método general de investigación. La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases. La primera, consideración de alguna experiencia actual y real del niño en el ámbito de su vida familiar o comunicativa. 2. Identificación de algún problema o dificultad suscitado a partir de esa experiencia. 3. Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. En esta etapa los materiales escogidos y los trabajos se convierten en partes del programa escolar. 4. Formulación de las hipótesis de solución. Y 5. Comprobación de las hipótesis por la acción. Aplicación del método Dewey en la vida real. Vamos a suponer que somos un grupo de educadores de educación primaria en un colegio, concretamente una clase de primero de primaria. Vamos a poner en práctica el método de Dewey con los niños. Para ello vamos a formular un caso práctico relacionado con el dinero y las matemáticas. En primer lugar, hemos seleccionado un grupo de niños con los que vamos a trabajar y hemos propuesto la actividad. A través del juego van a aprender a sumar y van a saber cómo manejar el dinero. Le hemos repartido a cada niño unas monedas y unos billetes de juguete, los cuales se corresponden con nuestro actual sistema de intercambio, el euro, y hemos traído a clase algunos objetos cotidianos, tales como una botella de zumo, unos macarrones, etc. Y a esto le hemos añadido una etiqueta con su valor correspondiente. Primera fase. Como ya hemos explicado anteriormente, la experiencia real que vamos a aplicar en los niños es la experiencia de saber cómo manejar el dinero. Segunda fase. Una vez explicado el juego, hemos comenzado a realizar la actividad. Al empezar a jugar, hemos observado que los niños no son capaces de identificar los tipos de monedas que hay que utilizar en cada momento, y además hemos divisado que tienen problemas a la hora de sumar y restar cuando les damos el cambio. Tercera fase. Una vez identificado el problema, sabemos qué debemos hacer y cómo aplicarlo en el programa escolar. Como hemos visto que presenta dificultades a la hora de la elección de moneda y con las operaciones matemáticas, vamos a preparar una serie de clases teóricas con los niños en las que les vamos a explicar cómo funciona el dinero y repasaremos con ellos las operaciones matemáticas más simples, la suma y la resta. Cuarta y quinta fase. Una vez planeada la metodología que vamos a aplicar, se pone en práctica. El siguiente paso es, una vez realizadas varias clases sobre manejar el dinero y las operaciones matemáticas, volvemos a realizar el juego con los niños y a ver si esta vez son capaces de realizarlo correctamente y sin ningún problema. Si esto es así, podremos decir que hemos realizado con éxito este programa, pues los niños han aprendido correctamente. Parte de todos los miembros del grupo, esperamos que os haya parecido interesante este trabajo y que hayáis podido aprender sobre los principios pedagógicos y la importancia que estos tienen en la educación actual. Gracias por escucharnos.